querría abrir un espacio para el debate, el coloquio, las preguntas de todo aquel que quiera formular preguntas a los intervinientes. Será muy bien recibido. No sé si alguien quiere... Sí. A ver. Bueno, yo soy cronista de Xàtiva, catedrático de latín, y quería comentar varias cosas. Una de ellas, bueno, primeramente en los topónimos que nos ha explicado el doctor Pockinton, pues yo había apuntado alguna cosa que es, diríamos, comentable, ¿no? Y lo que no es comentable, pues me estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el primer topónimo Cañoles debe de ser muy moderno, porque en la época de Jaime I el río siempre se llama Río de Montesa. Entonces yo sé que este nombre viene seguramente de un barranco y de una casa que está en el término de Almansa, fronteriza al Reino de Valencia. Y a mí la impresión que me da es que este nombre, este río, que tiene, así como la Albaida, siempre se dice río Albaida, este río que es menor, y se juntan los dos, y son los que riegan Albaida y Cañoles, riegan la huerta de Xàtiva. Entonces, en este caso, pues, algún geógrafo del siglo XX, pues, vio el río sobre un mapa y apareció Casa Cañolas y entonces puso el nombre de Cañoles. Entonces, creo que es muy moderno esto, porque siempre en Jaime I siempre se dice Río de Montesa. Es verdad que aquí en la comarca, en cada pueblo la nombran de una manera. O sea, le dicen Río de Surió, en fin, pero eso no viene al caso. En lo de Benifurt, que me preguntó el otro día por teléfono el Emili Casanova, que también es amigo mío, que lo ha citado usted ahí, yo pues también pensaba en alguna de esas etimologías que ha dicho usted, pero resulta que me di cuenta de que uno de estos poetas de Xàtiva, Alianán, no sé si es parece que es el jardinero, ¿no? Yo no sé árabe, sé lo que oigo. Entonces tiene un poema que se refiere a una familia Banu Hur, que es una de las que intervienen en las bandosidades, en las luchas en tiempo de los almorávides. Y nosotros, este poema, que ahora cito de memoria, pues fue traducido al valenciano por Josep Piera en un libro que se llama El paradís de les paraules. Y entonces, en aquella época, en el castillo, hicimos, entre varias personas, unas zonas, diríamos, visitables, unos jardines, y nos inventamos el jardín romano, el jardín musulmán o árabe y el jardín del duque de Calabria, que estuvo ahí años encerrado, ¿no? En una zona que estaba llena de maleza y demás. Bueno, entonces ahí pusimos unos carteles, pero los gamberros locales o forasteros los han roto absolutamente todos. Los del jardín musulmán y los del jardín romano, que hay 5 o 6 citas romanas, latinas, de poetas latinos muy importantes, como Silio Itálico y como Catulo.
Y bueno, todo eso ha desaparecido. Entonces resulta que yo soy el que conserva el proyecto que se hizo en aquel momento. Si alguna vez el ayuntamiento quiere reponerlo, pues tendrán que recurrir a mí. Después me paso a Ranes. Este Ranes nosotros hemos averiguado que es Roglà, el pueblo de Roglà, porque en un documento dice la alquería de Roglà, antes Ranes. No tiene nada que ver con ranas, ¿eh? Entonces sí que viene el nombre que aparece en el repartiment, Rahana, con la H intercalada. Pero a mí me da la impresión de que esto es como una tautología. Es decir, cuando vienen aquí los cristianos, cogen determinados nombres, los traducen y los ponen en árabe y en romance. Entonces, porque resulta que ahí por la provincia, subiendo a la provincia de Cuenca, existe también un topónimo que se llama Ranera, con N, Ranera. Y entonces, yo no sé árabe, lo digo a usted para que le siga la pista, me da la impresión de que quiere decir la subida, lo que nosotros llamamos la costera. La costera no es la comarca de Játiva, sino que es la parte del otro lado del río. Lo que pasa es que se han hecho las comarcas y ya está, y así aquí se ha hecho un desastre total. Nosotros siempre los de Játiva hemos llamado Játiva y la costera. La costera era el otro lado del río, pero seguramente quiere decir la subida hacia Castilla, porque Ranera también es la subida hacia Castilla en Cuenca. O sea que entonces cuando se está diciendo la costera de Ranes, parece que es una tautología, es decir, un nombre románico, la costera, la subida. Costera quiere decir subida en valenciano. Y Ranes debe significar lo mismo, como otras tautologías que hay parecidas. Por ejemplo, Puente de Alcántara. Y Alcántara y eso, puente. Huerto de Almunia. Existe el topónimo dentro de Játiva. Y entonces, bueno, Almunia ya es el huerto. Bueno, bien, pues... y hay otros casos, bueno, por ejemplo, yo vivo en una calle que se llama Hostals y seguramente es la traducción de Alfòndec. Por lo tanto, la pista de este nombre debe ser una tautología, es decir, un nombre románico y otro árabe. Bueno, entonces, por lo demás, nada que decir, solamente que Colata, para mí, y Colatella, claramente es un nombre latino, porque viene de aqua lata, agua ancha, que quiere decir una curva del río por la cual, al existir el meandro, el agua está más baja y se puede pasar sin necesidad de puente, que es la misma etimología de Igualada en Cataluña, que también es aqualata. O sea que ese no me ofrece dudas que es absolutamente latino. Y finalmente una cosa que quería decir, yo no sé si esto lo dice, yo creo que es Julián Rivera, que es el gran arabista que teníamos aquí, que era nacido en Carcagente, que refiriéndose al pueblo de Surió, que es un pueblo que está aquí, no es de la provincia de Valencia, sino es de Játiva. Él lo interpretaba como alquería de los sirios, de los que han venido de Siria, y relacionaba la pica árabe, esa que van a ver ustedes mañana con figuras
de una tradición que habría venido de Siria, procedente de los romanos, con figuras humanas. Eso es lo que él decía respecto a esto. Con esto ya acabo con el señor Pocklington. Usted reflexione sobre esto. Yo no tengo conocimientos suficientes, ningunos, prácticamente árabes, más que por comparación. Yo me he leído el libro del repartiment y todas esas cosas, pero no... Bueno, y una cosa que quería decir, ya lo digo todo, este Maafiri que aparece aquí, que dicen ustedes, que yo no lo sabía, que es un nieto de Almanzor, efectivamente, que tiene un nieto que se llama, según me informó a mí ayer el señor Lirola, que se llama Abdelaziz y que vive por aquí. He de decirles que esta calle que tenemos aquí al lado, que se llama la calle de Moncada, que era la calle principal de Játiva, en época musulmana se llamaba calle de Aziz, de este personaje. Y ya voy a acabar con todo esto. Y aparece también como esta familia del Mufawwid al-Mahabari, es un descendiente de esa familia, de esa familia. En el libro del rey Don Jaume, o sea, la crónica del rey Don Jaume, que dedica 200 capítulos, no uno ni dos, 200 capítulos a la conquista de Xàtiva, tiene 2 intermediarios para negociar la rendición de la ciudad. Uno se llama Abenferri, que podría ser familia de aquel famoso Abenferro, que parece ser, vinieron hace muchos años, hubo aquí un congreso internacional de arabistas, y una de aquellas personas que venía del Pakistán nos dijo que este era un comentador del Corán que es conocido por todo el mundo. No sé si será cierto esto, que lo confirmen. Bueno, disculpe una cosa, tenemos que abreviar un poquito porque igual hay otras personas que también quieren hablar. ¿No? Solamente me falta una cosa, que es que el otro negociador se llama Almofoix, en catalán Almofoix, que evidentemente viene del árabe Mufawwid. Este es el que, según decía estos pareja de arabistas de la Universidad de Alicante, que publicaron el libro sobre la Xàtiva musulmana, con un error del ayuntamiento, porque en la portada pusieron una lápida judía y no árabe, pero eso vamos a dejarlo hasta, no tiene importancia. Bueno, pues este señor es el que fundó la acequia de Énova, que está aquí cerca, y que era uno de los 4 cuarteles que estaba dividida en la Edad Media el término particular de Xàtiva. Eso es lo que quería decir. Si quieren comentarme algo, pues... Bueno, muchas gracias por eso. Me parecía muy interesante y sensato casi todo lo que ha dicho. No me creo mucho de Ranes porque el tema de la H en medio no se explica si estamos partiendo de rana. Entonces no veo otra solución ahí, pero el tema de Cañoles, que es un nombre moderno, me encaja, sí. Y Benifur, estamos en ello. Y ¿cuál más? No sé, yo creo que esos son los principales que me ha mencionado, pero parecía interesante lo que me ha comentado. Hay algunos datos que no tengo y me interesaban. Y bueno, eso es... Pues muchas gracias.
¿Hay alguien más que quiere decir algo? No sé si hay más personas que quieran intervenir o hacer alguna observación o comentario o preguntar a los intervinientes alguna cosa. Aunque se sale un poco, bueno, no se sale tanto, ¿por qué creéis que la cultura y la lengua árabe son tan, iba a decir despreciadas, pero bueno, diré tan olvidadas en este país nuestro? De nada, entero nada. Yo no lo sé. Perdón, la pregunta, ¿la puedo repetir? Es que creo que no se ha oído bien. Si la puedo repetir, por favor. Sí, ¿por qué la cultura y la lengua árabe pues son, en este país es que no le encuentro sentido a un país que tiene, pues yo que sé, aceite, acequia, mandil, y muchas cosas, muchísimas, y que tiene tanta cultura árabe por debajo en cuanto a incluso maneras de lavarse. Los hombres que van a la huerta, cuando iban, mi suegro se lavaba de una manera que parecía que estaba haciendo el lavatorio antes de entrar a la mezquita, ¿sabes? Y un montón de cosas. Entonces, ¿por qué se desprecia o se olvida tanto la cultura y la lengua árabe en España? ¿Por qué la violencia? Bueno, empiezo a contestar yo por si luego quieren añadir ellos. Yo creo porque, bueno, sobre todo debido a todo lo que fue la persecución, el intento de crear una España única, basada en una sola religión, en una sola lengua y en un solo pensamiento, ¿no? De forma que todo lo que parecía diferente, en este caso pues toda la herencia anterior islámica, musulmana y la lengua árabe, pues era perseguida, ¿no? Y además ferozmente, ¿no? Con una institución como es la Inquisición, donde llegaba incluso a quemar a todas estas personas. Sí. Bueno, a veces porque se piensa, porque no lo asumimos, entonces no lo asumimos ni nosotros mismos a veces, porque ya eso ya está muy metido, ¿no? Que en realidad, por eso, porque parece que eran unos árabes los que vinieron y luego los expulsamos, pero en realidad eran los de aquí, eran las personas de Xàtiva y de todos los lugares que simplemente se habían arabizado, se habían islamizado mayoritariamente, como antes se habían romanizado y cristianizado. Sí. Antes había un primero curso de árabe en la Escuela Oficial de Idiomas de Alcira. Luego ya no, hay que ir solo a Valencia. Luego solo hay hasta el B2. ¿Por qué en una ciudad que tiene, no sé, supongo que tiene que ver con Xàtiva, el imam Xàtibi, que es conocido en todo el mundo musulmán, ¿por qué no tiene un primero de árabe en la Escuela Oficial de Idiomas y tiene 27 y luego pondrán hasta ucraniano? ¿Y por qué no tenemos árabe? Sí, bueno, pues eso, porque hay que trabajar un poco con esas mentalidades y superar esa situación. Yo creo que los dos momentos más traumáticos en la historia de nuestro territorio pues son el más reciente, la Guerra Civil, pero también la época de la expulsión de los moriscos y todo aquello que sigue en el inconsciente, ¿no? Y cuesta superar las cosas y hay que afrontarlo, ¿no? Toda esa cuestión. Yo creo que un poco el menosprecio un poco del árabe viene de muy antiguo, ¿no? Está muy arraigado, ¿no? Porque ha habido una historia trágica, ¿no? En España, ¿no? Luego la historiografía también ha contribuido, ¿no? a hacer valer, la Reconquista. El franquismo también se sirvió de todo ese mito del Cid, ¿no? Que es totalmente ficticio, ¿no? Y todo eso ha ido calando poco a poco, ¿no? En la educación de las gentes. Yo creo que la educación, que es la
la clave de todo. Cuando se empiece a educar a generaciones sobre la realidad de que España fue un país de cultura árabe, fue un país musulmán, etcétera, todo eso irá teniendo una mayor aceptación, pero es cierto que no hay un apoyo institucional suficiente, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas con un conocimiento grande del mundo árabe, a las que se podría promover como embajadores del país o agregados culturales, pero no se tiene en cuenta, ¿no? Porque a veces pues las servidumbres políticas pues no lo permiten, ¿no? Y en cuanto al aprendizaje de la lengua, pues evidentemente es una lengua muy difícil. Para nosotros, los árabes son conscientes de que no hay una equivalencia, ¿no?, entre la dificultad que supone el español y la dificultad que supone aprender árabe, ¿no? Y eso desanima también a mucha gente, ¿no? Con lo cual a veces los cursos empiezan pero se vacían, no hay justificación, en fin, es un problema muy complejo, ¿no? Pero yo creo que se ha avanzado sobremanera, ¿no?, en ese conocimiento, y que ya la lengua árabe es una lengua viva para muchos españoles, etcétera, y que la cosa mejora, pero bueno, lentamente, ¿no? Y a mí me alucina, ¿no?, cuando vengo a la región valenciana, no hay un solo pueblo que no tenga un nombre árabe, ¿no? La cerámica, todo es un sustrato completo de la cultura árabe y morisca, ¿no? Sin embargo, pues no tiene a lo mejor la importancia que se le da dentro de la cultura, ¿no? Pero yo pienso que eso acabará por mejorar, ¿no? Y será, esperemos que pronto, ¿no? Yo quisiera decir algo también sobre eso, que mi punto de vista es muy diferente. Yo he fundado una academia de inglés, ahora no doy clases de inglés, pero he creado metodología para enseñar inglés, para que la gente aprenda en clase. Y el problema que hay en el árabe es que no hay nada parecido. Es decir, que si uno quiere aprender el árabe, tiene que llevarse los apuntes a casa y memorizar y trabajar en casa. Y casi nadie está a la altura de eso. Y el árabe es todavía el triple de difícil que el inglés. Y el inglés, si no se enseña directamente en clase, muy poca gente aprende. Y el árabe, muchísimo menos. Es decir, que los números bajan y bajan y bajan y no es rentable. Y las escuelas cierran los grupos. Esa es mi opinión personal sobre eso. ¿Una cosita? Sí, adelante. Solo un minuto para decir que la lengua árabe fue prohibida en este país. Los libros en árabe fueron prohibidos. La escritura árabe fue prohibida. Por tanto, el que la gente siguiera llamando a los pueblos con su nombre es una especie de resistencia cultural y popular, y lo apreciamos especialmente. Solo quería decir eso y a ver si recuperamos todo eso perdido. Si tanto dicho en castellano como dicho en Valencia, pues suena muy bien. Muchas gracias. Bueno, con esto, si no hay nada más, nadie quiere más intervenir, cedo la palabra al... Bueno, sí, te contesto yo. Bueno, nosotros nuestras investigaciones de la Biblioteca de Al-Ándalus demuestran que de todo este legado que hemos estudiado se ha conservado el 40%, nada más. Y esos documentos mayoritariamente están pues en el resto del mundo, Marruecos, Argelia, Túnez y en montones de bibliotecas, en particulares privadas, Egipto, Siria, Turquía.
los países europeos también, fruto del expolio de bibliotecas de los países árabes. Aquí en España se ha hablado aquí, el mayor fondo de manuscritos árabes, el del Escorial, pero son frutos de que Felipe II los capturó de un barco que iba de Marruecos a Francia. Eso, como ha dicho Carmen Ruiz, aquí cualquier libro que hubiera en árabe es que su dueño corría peligro de acabar en la Inquisición. Y bueno, todo esto, el que se exportara, es fruto de que realmente Al-Ándalus fue muy brillante y entonces exportó ciencia. Muchos de esos libros son científicos, que luego además en la época en la que todavía no fueron perseguidos, sobre todo con reyes, monarcas como Alfonso X el Sabio, que si precisamente le llamaban el Sabio es porque estableció una escuela de traductores que permitió el trasvase científico e incluso literario, porque también no eran solamente obras literarias las que se traducían, sino también, no solamente científicas, sino también literarias, ¿no? Y de hecho, el Renacimiento europeo, que no español, porque España entra en una decadencia en el siglo XVI y XVII, ¿no? A diferencia de Europa, y se queda atrasada, porque el Renacimiento europeo no se entendería sin todo ese trasvase cultural que fue fruto sobre todo de países como España y también por Italia, ¿no? Donde entraron incluso el legado clásico grecolatino, pero pasado por el árabe, ¿no? Como figuras como Averroes y el propio que tenemos aquí, con el que estamos homenajeando, ¿no? Ibn Hazm, ¿no? Me parece que está el alcalde ahí, ¿no? No sé si lo saben. Muy bien, pues entonces quiero cerrar de momento esta sesión de la tarde. Me gustaría recomendar brevemente el libro que tan amablemente nos han regalado del poeta Toni Martínez de Xàtiva, que me parece una obra extraordinaria. Yo había comprado su primera edición y la tenía en casa, y veo que la segunda es todavía mejor y más amplia, ¿no? En fin, le pediría que recitara un poema, pero no quiero poner en aprietos. Con esto cedo la palabra al excelentísimo señor Roger Cerdà, que es el alcalde de Xàtiva, y le cedo también mi puesto.